En mi fiesta de bienvenida al bebé, mi esposo me entregó los papeles de divorcio delante de todos. Luego se fue con la mujer que había estado financiando en secreto con nuestro dinero. 3 semanas después, cuando nos reunimos en el tribunal para finalizar todo, solté una verdad que puso toda la sala patas arriba. El sobre era de un papel caro, color crema, que susurraba dinero y finalidad. Y mi esposo, Aston, lo deslizó sobre la mesa de regalos mientras mi madre cortaba el pastel con forma de oso de peluche. Lo miré fijamente, embarazada de 7 meses, vistiendo un vestido lavanda que mi mejor amiga, Mariana, había elegido porque decía que me hacía resplandecer. La fiesta bullía a nuestro alrededor. Risas. El tintineo de los vasos de ponche. La tía de alguien discutiendo sobre la mejor marca de pañales. La mandíbula de Aston estaba tensa de esa manera que había aprendido a reconocer a lo largo de 5 años de matrimonio. La mirada que significaba que su decisión estaba tomada y nada la cambiaría. Ábrelo más tarde, dijo en voz baja. Su colonia era diferente, algo penetrante y cítrico, no el aroma amaderado que le compré por Navidad. Solo necesito que lo sepas antes de que todos se vayan. Mis dedos temblaron al tocar el sobre. El bebé pateó con fuerza contra mis costillas como si lo supiera, como si pudiera sentir mi mundo inclinándose de lado. ¿Qué es esto? Milani, por favor. Aquí no. Los ojos de Aston se desviaron hacia la multitud. Su madre, Ellen, estaba mostrando las mantas tejidas a mano que había hecho. Mi hermana, Kale, se tomaba selfies con el pastel de pañales. Todo era perfecto. Todo era exactamente como lo había planeado. Abrí el sobre. Papeles de divorcio ya firmados con su nombre en tinta azul al final. La habitación seguía girando en su alegre caos, pero yo estaba congelada. Una estatua sosteniendo su propio certificado de defunción. Las palabras se mezclaban. Diferencias irreconciliables. División de bienes. Acuerdos de custodia. Estás pidiendo el divorcio. Las palabras salieron estranguladas. Ahora, hoy, antes de continuar, por favor escriban en los comentarios desde qué país están viendo este vídeo. Nos encanta saber desde dónde nos sintoniza nuestra familia global. Y si esta es su primera vez en este canal, por favor suscríbanse. Su apoyo nos ayuda a traer aún más épicas historias de venganza de la vida. Disfruten escuchando. El rostro de Aston era de piedra. Intenté hacer esto la semana pasada. Estabas demasiado ocupada planeando esta fiesta. Lo intenté la semana anterior. Tenías tu cita con el médico. Nunca hay un buen momento, Milani. Pero no puedo seguir fingiendo. ¿Fingiendo qué? Mi voz se quebró. Varias personas cercanas dejaron de hablar. Mariana miró, su sonrisa vacilante. Fingiendo que soy feliz, fingiendo que esto es lo que quiero. Hizo un gesto vago hacia mi vientre, hacia las decoraciones, hacia la vida que habíamos construido juntos. Nunca quise hijos, Milani. Lo sabías. Estuvimos de acuerdo. El suelo se sentía líquido bajo mis pies. Acordamos esperar. Luego hablamos de ello. Dijiste. Dije lo que querías oír porque estabas llorando. La voz de Aston era fría ahora. Clínica. Dije lo que haría que el llanto se detuviera. ¿Pero luego dejaste de tomar tus pastillas? Te quedaste embarazada a propósito. La acusación flotó en el aire como gas venenoso. Mi paquete de pastillas había sido defectuoso. La farmacia lo había confirmado. Un lote malo. Tasa de fallo del 1%, y yo había sido la desafortunada. Pero al mirar el rostro de Aston ahora, me di cuenta de que nunca me había creído. Había pasado 7 meses pensando que lo había atrapado. No lo hice. No quiero hacer esto aquí. Él ya se estaba alejando. Los papeles lo explican todo. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. Me quedo en el Hotel Riverside. No me llames. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Así de simple, pasando el arco de globos que había tardado 3 horas en inflar. Pasando la mesa de regalos envueltos en amarillo y blanco. Pasando a toda nuestra familia y grupo de amigos que ahora nos miraban con expresiones confusas y horrorizadas.
Aston. La voz de mi madre cortó el silencio. ¿A dónde vas? Ni siquiera hemos hecho los juegos todavía. No respondió. Se había ido. La puerta se cerró tras él con un suave sonido final. La habitación estalló. Todos hablando a la vez. Mariana corrió a mi lado. El rostro de mi madre palideció. Ellen dejó caer la manta que sostenía y corrió tras su hijo, llamándolo por su nombre. Me quedé allí, todavía sosteniendo los papeles de divorcio, sintiendo al bebé dar volteretas dentro de mí mientras mi matrimonio moría en una habitación llena de serpentinas de colores pastel. Las manos de Mariana se aferraron a mis hombros. Milani. Milani, respira. Necesitas respirar. No podía respirar. El vestido lavanda estaba demasiado apretado. La habitación estaba demasiado caliente. Todo se estaba desmoronando. Y lo único que podía pensar era que había encargado demasiado pastel. Demasiado pastel. ¿Qué iba a hacer con todo ese pastel? Estoy bien, me oí decir. Estoy bien. Sigamos. Por favor, los juegos. Deberíamos hacer los juegos. Mi madre me miró como si hubiera perdido la cabeza. Quizás lo había hecho. Cariño, deberíamos llevarte a casa. Necesitas descansar. Necesito que todos dejen de mirarme como si estuviera rota. Las palabras explotaron lo suficientemente alto como para silenciar a toda la sala. Mi esposo acaba de dejarme en mi propia fiesta de bienvenida al bebé. Por un bebé que cree que le impuse. Soy consciente de lo patético que es, pero esta fiesta costó $2000, y maldita sea si la desperdicio llorando. Nadie se movió. Nadie habló. Entonces Kale, bendita sea, agarró la caja de tarjetas de juegos. ¿Cierto? ¿Quién está listo para el revoltijo de nombres de bebés? Equipos de 3. Los perdedores tienen que comerse los pepinillos raros de la bandeja de encurtidos. Lenta, dolorosamente, la fiesta avanzó a trompicones, pero ahora era un cadáver. Una versión zombie de una celebración. La gente seguía tocándome el brazo con ojos compasivos, susurrando en las esquinas. Ellen nunca volvió. Había seguido a su hijo, eligiéndolo como sabía que haría. Sonreí a través de todo, sonreí hasta que me dolió la cara, sonreí hasta que todos finalmente se fueron y me quedé sola en mi sala de estar, rodeada de regalos que tendría que abrir sola. Entonces me permití derrumbarme. Llamé a Aston 17 veces esa noche. No respondió. En la 18ª llamada, me envió un mensaje de texto, para. El nombre de mi abogado es Travis Killian. Haz que el tuyo lo contacte. Esa es la única comunicación a partir de ahora. Lancé mi teléfono al otro lado de la habitación. Golpeó la pared y se agrietó. ¿Bien? Todo lo demás estaba agrietado. ¿Por qué no mi teléfono también? El bebé pateó con fuerza. Insistente, como si me recordara que existía, que necesitaba que me mantuviera entera. Puse mi mano en mi vientre y la sentí moverse bajo mi palma. ¿Mi hija? Mi hija, ¿la quisiera Aston o no? Está bien, susurré. Va a estar bien. Pero no lo creía. Las siguientes 2 semanas fueron un infierno especial. Ellen llamó una vez, solo una vez, para decirme que Aston necesitaba espacio para aclarar las cosas. Que debía respetar su decisión. Que tal vez esto era lo mejor, porque criar a un hijo con alguien que no lo quería sería tóxico de todos modos. Es mi hijo, dijo, su voz tensa con amor defensivo. Él también está sufriendo. Le colgué. Luego bloqueé su número. Mi abogada, una mujer de ojos agudos llamada Judith Brennan, se reunió conmigo en su oficina del centro. Revisó los papeles de divorcio con una eficiencia brutal, destacando las partes que me revolvían el estómago. Quiere que las negociaciones de la custodia completa se pospongan hasta después del nacimiento, dijo Judith. Lo cual es interesante. Normalmente, intentan establecer los términos de antemano. ¿Qué significa eso? Significa que o espera que estés demasiado agotada para luchar, o está planeando algo. Golpeó su bolígrafo contra el documento. La división de bienes es estándar.
Venta de la casa, ganancias divididas 50-50, cuentas bancarias divididas, coches por separado. Pero mira aquí. Alega que debería obtener el 70% de los ahorros porque no estuviste trabajando los últimos 3 meses de embarazo. La rabia ardía en mi pecho. Tuve complicaciones. Mi médico me puso en reposo parcial en cama. Lo sé, lucharemos contra ello, pero Milani, necesitas prepararte. Esto se va a poner feo. Ya ha contratado a Killian, y ese hombre juega sucio. Pensé en la cara de Aston cuando me entregó esos papeles. La frialdad en sus ojos, como si yo fuera una extraña. Como si 5 años de matrimonio no significaran nada. Que se ponga feo, dije. He terminado de ser amable. Judith sonrió. No fue una sonrisa amable. Bien. Las mujeres amables terminan últimas en el tribunal de divorcios. Vi a Aston de nuevo 3 semanas después en la sesión de mediación obligatoria. Se veía bien, mejor que bien. Había perdido peso. Su cabello estaba peinado de manera diferente, hacia atrás de una forma que lo hacía parecer más joven. La colonia cítrica llenó la pequeña sala de conferencias cuando entró con Travis Killian a su lado. Y alguien más, una mujer, rubia, de unos 25 años. Llevaba un vestido rojo ajustado que mostraba unas piernas interminables. No se sentó en la sala con nosotros. La mediación era solo para la pareja en proceso de separación y los abogados, pero la vi a través de la pared de cristal, sentada en la sala de espera, mirando su teléfono con uñas perfectamente cuidadas. Mis manos, hinchadas por la retención de líquidos del embarazo, se apretaron en mi regazo. ¿Quién es esa?, pregunté en voz baja. Aston no me miró. No es relevante para estos procedimientos. Oh, absolutamente lo es. La voz de Judith era aguda. Si has estado teniendo una aventura, eso afecta a la división de bienes. La infidelidad importa en este estado. No hay ninguna aventura, dijo Travis Killian con suavidad. Era exactamente lo que uno se imaginaría de un abogado tiburón. Pelo plateado, traje caro, ojos muertos. El señor Frederick conoció a la señorita Foster después de la separación. Cualquier relación que tengan ahora es independiente del matrimonio. Señorita Foster. El nombre sabía a ácido. Nos separamos hace 3 semanas, dije. Ya está con alguien. Sus sentimientos personales no son relevantes, continuó Killian. Estamos aquí para discutir la división de bienes y los acuerdos preliminares de custodia. Mi cliente ha sido razonable. Ofrece 50-50 en la casa a pesar de su falta de contribución financiera en los últimos meses. Está dispuesto a pagar la manutención de los hijos según lo exige la ley, pero quiere la custodia compartida. Me reí, de verdad me reí. El sonido fue roto y entrecortado. Él no quiere a este bebé. Me lo dijo delante de 50 personas, pero ahora quiere la custodia. Habló con ira, dijo Killian. Ha tenido tiempo para reflexionar. Quiere ser padre. La voz de Judith cortó como una cuchilla. Quiere la custodia para reducir sus pagos de manutención. La custodia 50-50 significa obligaciones mensuales más bajas. Usted y yo sabemos que ese es el juego. La mediación no llegó a ninguna parte. Discutimos durante 2 horas sobre dinero, propiedades y un bebé que ni siquiera había nacido todavía. Aston nunca me miró, ni una sola vez. Sus ojos permanecieron fijos en la mesa, o en Killian, o en cualquier lugar que no fuera mi cara. El bebé pateó durante la 3.ª hora de lucha sobre quién se quedaba con la cafetera. Jadeé, presionando mi mano contra mi costado. Los ojos de Aston se dirigieron hacia mí. Entonces, solo por un segundo, vi algo en ellos. Preocupación, culpa. Pero se desvaneció tan rápido como apareció. Hemos terminado por hoy, dijo el mediador con cansancio. Nos reuniremos en 2 semanas con propuestas revisadas. Salí del edificio caminando como un pato, exhausta y derrotada. A través del cristal, vi a Aston encontrarse con la señorita Foster en el vestíbulo. Ella le echó los brazos al cuello. Él sonrió, realmente sonrió, y le besó la frente. Algo dentro de mí se volvió muy, muy frío. Mariana estaba esperando en el estacionamiento.
Me había llevado porque mis manos temblaban demasiado para confiar en mí al volante últimamente. ¿Qué tan mal?, preguntó. Trajo a su novia. ¿Su qué? La que me dejó por ella. Se llama Foster. Tiene 25 años y parece un anuncio de perfume. El rostro de Mariana se ensombreció. Ese hijo de... Conduce, la interrumpí. Solo conduce. Necesito pensar. Condujimos en silencio durante 10 minutos antes de que Mariana volviera a hablar. ¿Sabes qué? Necesitas información. Necesitas saber qué está planeando, qué es lo que realmente busca. ¿Cómo conseguiría eso? La boca de Mariana se curvó en una sonrisa peligrosa. Mi primo Tyler. ¿Lo recuerdas? El que se dedica a la seguridad informática. Sí lo recordaba. Tyler fue quien descubrió que el ex de Mariana la estaba engañando accediendo a su correo electrónico. Legalmente cuestionable, definitivamente útil. No puedo. Me debe una muy grande. Una llamada telefónica y desenterrará todo lo que Aston esconde. Cuentas bancarias, correos electrónicos, mensajes de texto, todo. Estaba mal. Invasión de la privacidad. Probablemente ilegal. Pensé en la cara de Aston. La frialdad. La novia de rojo. Haz la llamada, dije. Tyler apareció 5 días después. Nos reunimos en el apartamento de Mariana. Parecía un hacker estereotipado de una película. Delgado, pálido, con bebidas energéticas esparcidas alrededor de la configuración de su portátil. Esto es malo, dijo Tyler sin preámbulos. Como muy malo. Tu esposo no solo te está dejando. Te está fastidiando. Giró su portátil hacia mí. Correo tras correo llenaba la pantalla. Ha estado planeando esto durante 8 meses, explicó Tyler. Justo después de que te quedaras embarazada. Empezó a mover dinero de su cuenta conjunta lentamente, poco a poco. 50 por aquí, 200 por allá. Nada lo suficientemente obvio como para activar alertas. Mi corazón martilleaba. ¿Cuánto? $43.000. La habitación se inclinó. Eso es imposible. Me habría dado cuenta. Fue listo. Lo escalonó. Sacó de diferentes cuentas. Tus ahorros, tu fondo de emergencia, incluso la cuenta que abriste para la universidad del bebé. Tyler se desplazó por los registros de transacciones. Lo movió todo a una cuenta en el extranjero a nombre de su madre. Técnicamente legal, ya que teníais acceso conjunto, pero moralmente, el tipo es una serpiente. Mariana caminaba de un lado a otro detrás de mí. Podemos recuperarlo. Quizás en el acuerdo de divorcio. Pero aquí está el verdadero golpe. Tyler sacó una cadena de mensajes de texto. Ha estado hablando con Foster durante 11 meses. Se conocieron en la fiesta de Navidad de su empresa. Mira las fechas. Esto empezó antes de que te quedaras embarazada. Leí los mensajes con los dedos entumecidos. Aston, mi esposa y yo somos básicamente compañeros de piso en este momento. Ninguna conexión real. Foster, qué triste. Te mereces algo mejor. Aston, lo sé. Solo que no sé cómo irme sin que se ponga feo. Foster, a veces lo feo es necesario. A veces tienes que quemarlo todo para empezar de nuevo. Los mensajes se volvieron más explícitos. Planeando encuentros, habitaciones de hotel, declaraciones de amor. Todo mientras yo había estado en casa tratando de salvar nuestro matrimonio. Mientras había estado embarazada de su hijo. Hay más, dijo Tyler en voz baja. Su abogado, Killian, están planeando argumentar que eres una madre no apta. Mira este correo electrónico de la semana pasada. Abrió un mensaje entre Aston y Travis Killian. Killian, necesitamos documentación de su inestabilidad. Algún historial de depresión, ansiedad, medicación. Aston, vio a un terapeuta hace 3 años. Terapia de duelo después de la muerte de su padre. Puedo conseguir los registros. Killian, perfecto. Argumentaremos riesgo de depresión posparto.
Historial de problemas de salud mental. Podemos usar eso para justificar una evaluación de custodia de emergencia justo después del nacimiento. Conseguir al bebé mientras ella está débil. Las palabras se mezclaron. Iban a llevarse a mi bebé justo después de que diera a luz, cuando estuviera más vulnerable. Planeaban arrancármela y usar mi duelo por la muerte de mi padre como arma. No pueden, susurré. No pueden hacer eso. La voz de Judith estaba en mi cabeza. Esto se va a poner feo. Tenía razón. Esto no era un divorcio. Esto era una guerra. Mariana se agachó a mi lado. Milani, mírame. ¿Qué quieres hacer? Miré los correos electrónicos, el frío cálculo de Aston, las palabras de aliento de Foster, el abogado planeando robar a mi hija. ¿Qué quería? Quería quemarlo todo. Consígueme todo, le dije a Tyler. Cada correo electrónico, cada mensaje de texto, cada transacción. Lo quiero todo. ¿Qué estás planeando?, preguntó Mariana. Me levanté, mi mano en mi vientre hinchado. El bebé pateó como si lo aprobara. Voy a destruirlo, dije. Pero necesito ayuda. La ayuda vino del lugar más inesperado. El socio comercial de Aston, Leo Hutchinson. Había conocido a Leo un puñado de veces en eventos de la empresa. Era tranquilo, metódico, el genio detrás de escena, mientras que Aston interpretaba el papel de la cara encantadora de su startup de software. Habían construido la empresa juntos hacía 7 años, haciéndola crecer desde una operación de 2 personas en el garaje de Aston hasta una firma con 43 empleados e ingresos anuales de 7 cifras. Lo llamé un miércoles por la tarde. Milani, sonó sorprendido. He oído lo de la separación. Lo siento. No lo sientas. Sé honesto. ¿Está Aston robando a la empresa? Silencio. Lo suficientemente largo como para saber que había acertado. ¿Por qué preguntas eso? Porque ha robado $43.000 de nuestro matrimonio. Supongo que no desarrolló de repente la ética en la oficina. Otra pausa. Reúnete conmigo mañana. La cafetería de la calle Merchant. ¿A la 1? Ven sola. Colgó. Leo tenía un aspecto terrible. Ojeras bajo los ojos. Manchas de café en la camisa. Pidió un café solo y lo miró fijamente como si contuviera respuestas. Ha estado malversando, dijo Leo sin preámbulos. Pequeñas cantidades. De forma constante. Durante unos 2 años. Se me encogió el estómago, aunque lo había sospechado. ¿Cuánto? Cerca de 200.000. De hecho, Jade. 200. ¿Cómo? Él maneja las cuentas. Yo soy el técnico. ¿Confié? Confiaba en él con la parte del dinero. La mandíbula de Leo se tensó. Noté irregularidades hace 6 meses. Facturas faltantes, pagos a proveedores que no reconocía. Empecé a investigar en silencio. El dinero ha estado fluyendo a cuentas en el extranjero. Nombres diferentes. Sociedades fantasma. Es sofisticado. ¿Lo has denunciado? Todavía no. He estado documentando, construyendo un caso. Pero Milani, me miró directamente ahora. Si denuncio esto, la empresa se hunde. Ya estamos operando con márgenes ajustados. Un escándalo como este. Perdemos la confianza de los inversores. Los clientes se van. 43 empleados pierden sus trabajos. Personas con familias. Hipotecas. Entendí lo que no estaba diciendo. ¿Quieres que me quede callada? No. Su voz era firme. Quiero que me ayudes a atraparlo de una manera que salve a la empresa y lo crucifique a él al mismo tiempo. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Cómo? Leo sacó una carpeta. La empresa está en proceso de una posible adquisición. Un gigante tecnológico llamado Nexus Innovations. Llevan meses cortejándonos. La oferta es de $15 millones. Aston y yo nos repartimos la propiedad 60-40.
Él tiene la mayoría porque consiguió la financiación inicial de la startup. Si el acuerdo se cierra, él se lleva 9 millones. Yo me llevo 6. Y el proceso de diligencia debida para la adquisición incluye una auditoría financiera completa. Auditores independientes, lo revisan todo. Si la malversación sale a la luz durante esa auditoría, el acuerdo muere. Pero si controlamos cómo y cuándo sale a la luz, sonrió sombríamente. Podemos asegurarnos de que Aston cargue con la culpa solo. La empresa sobrevive. El acuerdo se cierra conmigo como único propietario, y tu esposo termina en la cárcel. Lo cual es perfecto. Lo cual es despiadado. ¿Qué necesitas de mí? Manténlo distraído. La sesión final de mediación es en 3 semanas, ¿verdad? Estará centrado en eso, en robar la custodia de tu hija y proteger a su novia. Mientras te mira a ti, no me verá a mí apretando la soga. ¿Qué pasará con mi hija si él va a la cárcel? Tú obtendrás la custodia completa, obviamente. Y honestamente, Milani, la expresión de Leo se suavizó ligeramente. Ese bebé está mejor sin él. He visto a Aston cambiar en los últimos 2 años. Se ha convertido en alguien que no reconozco. Codicioso, egoísta. El hombre con el que empecé esta empresa tenía integridad. Ese hombre se ha ido. Pensé en los correos electrónicos, la novia, el plan para robar a mi bebé. Oye, dije. Estoy dentro. Dime qué hacer. Las siguientes 2 semanas fueron un caos cuidadosamente coreografiado. Interpreté el papel de la esposa devastada a la perfección. Lloré en las sesiones de mediación. Le rogué a Aston que lo reconsiderara. Le envié largos y divagantes mensajes de texto sobre cuánto lo amaba, cómo podíamos hacerlo funcionar, cómo el bebé necesitaba a su padre. Él lo reenvió a Killian como prueba de mi inestabilidad emocional. Perfecto. Mientras tanto, Leo trabajaba entre bastidores. Había traído contables forenses de su confianza, gente de fuera de la empresa. Estaban documentando cada centavo robado, construyendo un caso sólido. Y yo estaba investigando más a fondo a Foster. Tyler se había convertido en mi investigador privado no oficial. Para ser un tipo que parecía sobrevivir a base de Mountain Dew y Hot Packets, era aterradoramente bueno encontrando información. Se llama Kelsey Foster, me dijo durante una de nuestras sesiones nocturnas en el apartamento de Mariana. Trabaja en la misma empresa que Aston, asociada junior de marketing. Lleva allí 8 meses. Contratada justo después de esa fiesta de Navidad donde se conocieron. Él le consiguió un trabajo. Parece que sí. ¿Mira esto? Tyler abrió las redes sociales de Kelsey. Su Instagram era un escaparate cuidadosamente curado de ropa cara, restaurantes de lujo, viajes exóticos. Está viviendo muy por encima de su salario. Una asociada junior gana quizás 40.000 al año, pero lleva Gucci, come en restaurantes con estrellas Michelin, publica desde París el mes pasado. ¿Adivina quién lo financia? Mi esposo. Mi dinero. El dinero que robó de nuestros ahorros mientras yo gestaba a su hijo. Hay algo más, dijo Tyler. Está casada. Parpadeé. ¿Qué? Mostró un certificado de matrimonio. Kelsey Foster se había casado con alguien llamado Brandon Foster hacía 4 años. No había ningún registro de solicitud de divorcio. Ella también está engañando, dije lentamente. Está casada y tiene una aventura con mi esposo casado. Parece que sí. Su esposo vive en Riverside, a unas 2 horas al norte. Es mecánico, trabaja en un taller de coches, no ha solicitado el divorcio, probablemente no tiene ni idea de que su esposa vive en un apartamento en el centro pagado por su jefe. Las piezas encajaban, pero necesitaba más. ¿Puedes encontrar la información de contacto de Brandon Foster? Tyler sonrió. Ya la tengo. Estás pensando lo que yo estoy pensando. Estoy pensando que las penas compartidas son menos penas, dije. Me reuní con Brandon Foster en una cafetería a medio camino entre nuestras ciudades. Era alto, de hombros anchos, con grasa bajo las uñas y confusión en los ojos. Dijiste por teléfono que tenías información sobre Kelsey, preguntó, deslizándose en el reservado frente a mí. Debatí cómo hacer esto, si ser gentil o brutal.
Al mirar su cara, abierta, confiada, amable, decidí que la brutalidad sería una piedad. Rápido y limpio. Tu esposa está teniendo una aventura con mi esposo, dije. Desde hace casi un año. Aquí tienes la prueba. Deslicé mi teléfono sobre la mesa. Tyler había recopilado las mejores pruebas. Fotos de Aston y Kelsey juntos. Cenas románticas. Su mano en la parte baja de la espalda de ella. Un beso fuera de un hotel. Mensajes de texto declarando amor. Brandon miró la pantalla durante mucho tiempo. Su mandíbula se movía. Sus manos se cerraron en puños. ¿De cuánto estás embarazada?, preguntó finalmente. 7 meses y medio. ¿Y te dejó por ella? En mi fiesta de bienvenida al bebé. Me entregó los papeles de divorcio mientras mi familia comía pastel. El rostro de Brandon pasó por varias emociones. Pero dolor, luego algo más oscuro, más furioso. ¿Qué quieres de mí? Quiero que sufra, dije. Honestamente, quiero que ambos sufran. Y creo que probablemente tú quieres lo mismo. Me miró durante un largo momento. Luego asintió. ¿Cuál es el plan? La mediación final estaba programada para el 15 de mayo, 3 días antes de mi fecha de parto. Estaba enorme. Pies hinchados, dolor de espalda. El bebé estaba tan bajo que caminaba como un pingüino. Judith había argumentado posponerla hasta después del nacimiento, pero el equipo de Aston había presionado mucho para finalizar todo antes. Quiere que esto termine, me dijo Judith. Firmado y zanjado. Creo que le preocupa que cambies de táctica después de que nazca el bebé. Tenía razón al preocuparse. Llevé un sencillo vestido azul a la mediación. Sin maquillaje, el pelo en un moño desordenado. Parecía agotada porque estaba agotada, pero también parecía vulnerable, derrotada, rota. Aston llegó con Killian, y sorprendentemente, con Kelsey Foster. Ella vestía de blanco, literalmente de blanco, un traje de pantalón blanco que gritaba nuevo comienzo y rompehogares a partes iguales. Ella no puede estar aquí, dijo Judith de inmediato. La señorita Foster está aquí para dar apoyo moral, respondió Killian con suavidad. Esperará fuera. Pero su presencia era un mensaje, una jugada de poder. Mira lo que tengo ahora. Mira lo que te reemplazó. Dejé que mis ojos se llenaran de lágrimas. Dejé que mi labio temblara. ¿Podemos terminar con esto de una vez?, pregunté en voz baja. Por favor, estoy cansada. La mediación comenzó. Repasamos la división de bienes punto por punto. Venta de la casa, acordado. Coches, acordado. Cuentas bancarias. Aquí es donde se puso interesante. Mi clienta disputa los saldos actuales de las cuentas, dijo Judith. Tenemos pruebas de que el señor Frederick movió fondos significativos de las cuentas conjuntas durante el matrimonio, específicamente $43,000 que deberían considerarse bienes gananciales. Killian ni siquiera se inmutó. Mi cliente ejerció su derecho legal de acceder a los fondos conjuntos. Si la señora Frederick tenía preocupaciones, debería haber vigilado las cuentas con más cuidado. ¿Robó?, dije suavemente. ¿Lo robó? No puedes robarte a ti mismo, dijo Aston. Las primeras palabras que me había dirigido directamente en semanas. Era mi dinero. Yo lo gané. Tú estabas en casa sin hacer nada. La habitación se quedó muy silenciosa. ¿Nada? Mi voz se quebró. Dar a luz a tu hijo es nada. Un hijo que no quería, que me impusiste. La farmacia confirmó que las pastillas eran defectuosas. Yo no. Eres una mentirosa. Aston se inclinó hacia adelante. Siempre has sido una mentirosa. Llorando por querer un bebé, manipulándome, atrapándome. Oh, no funcionó. Ahora soy libre. Y tú vas a ser una madre soltera viviendo en un apartamento que no puedes permitirte. Este era el momento. El momento que había estado esperando. Dejé caer las lágrimas, dejé que mis hombros temblaran. Tienes razón, susurré. No puedo permitírmelo sola. No puedo permitirme nada.
Probablemente tendré que volver a vivir con mi madre. Quizás conseguir un trabajo en un supermercado como en la universidad. Criar al bebé en su sótano. Lo vi en los ojos de Aston. Satisfacción. Victoria. Pensó que me había roto. Pero está bien, continué, porque al menos tendré a mi hija. Al menos ella sabrá que su madre luchó por ella. El mediador se aclaró la garganta incómodamente. Tomemos un descanso de 15 minutos. Que todos se calmen. Salimos al pasillo. Kelsey se aferró inmediatamente al brazo de Aston. Le susurró algo al oído. Él sonrió. Fui al baño y le envié un mensaje a Leo, ahora. Su respuesta fue inmediata. ¿Hecho? Fase 1 completa. Nos reunimos 20 minutos después. El mediador nos hizo repasar los acuerdos de custodia. Aston quería un reparto de 50-50. Yo abogué por la custodia principal con derechos de visita. La niña necesita a su madre, especialmente siendo una recién nacida, argumentó Judith. El señor Frederick ciertamente puede tener visitas regulares, pero... Quiero tiempo igualitario, interrumpió Aston. Soy su padre. Dijiste que no la querías. Estaba enfadado, pero he tenido tiempo para pensar. Quiero ser padre. Todo era por la manutención, por pagar menos. Yo lo sabía. Él lo sabía. Todos en la sala lo sabían. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Leo. La policía está en la oficina. Lo arrestarán a las 4 de la tarde. ¿Puedes retenerlo allí hasta entonces? Miré la hora. 3:47 de la tarde. 13 minutos. Está bien, dije de repente. Custodia 50-50. Lo que sea. Estoy demasiado cansada para luchar. Judith me miró bruscamente. Habíamos planeado que lucharía con todas mis fuerzas. Mi capitulación sorprendió a todos. De verdad. Aston parecía sospechoso. ¿Así de simple? Así de simple. ¿Quieres tiempo con ella? Bien. Llévatela cada 2 semanas. Llévatela todos los días si quieres. Solo quiero que esto termine. Killian sonrió. Excelente. Redactemos el acuerdo. En realidad, dije lentamente. Hay una cosa más. Algo que necesito decirte. Algo que debería haber mencionado antes. Todos me miraron. Respiré hondo, puse las manos en mi vientre. El bebé no es tuyo. La sala explotó. El rostro de Aston se puso blanco, luego rojo. ¿Qué? No es tuya. Tuve una aventura por la época en que me quedé embarazada con alguien de mi gimnasio. Fue breve. Fue estúpido, pero el momento. Me detuve significativamente. Estás mintiendo. Pero su voz temblaba. ¿Lo estoy? Asumiste que el bebé era tuyo. Pero apenas tuvimos intimidad esos meses. Siempre estabas trabajando hasta tarde en la oficina con tu socio. ¿O eso decías? Miré directamente a Kelsey. O quizás estabas con ella. Esto es una locura, dijo Killian. Si está alegando fraude de paternidad. No estoy alegando nada. Estoy diciendo la verdad. Aston, estás luchando por la custodia de un bebé que probablemente ni siquiera es tuyo. Todo esto, el divorcio, la división de bienes. Me estás dejando por una hija que podría pertenecer a otra persona. Podía ver las ruedas girando en su cabeza. La duda, las matemáticas, las fechas. Pruébalo, dijo. Finalmente. Prueba de paternidad ahora mismo. Después de que nazca, no antes. Pero Aston, me incliné hacia adelante. ¿De verdad quieres arriesgarte? ¿De verdad quieres pagar la manutención durante 18 años por el bebé de otro? Porque eso es lo que sucederá si insistes en esto de la custodia y resulta que no es tuya. Parecía enfermo. Killian le susurraba furiosamente al oído. Kelsey se había puesto pálida. El mediador miró su reloj. Esto es muy irregular.
Creo que necesitamos posponer hasta que se pueda establecer la paternidad. No, dijo Aston. No, quiero que esto termine. ¿Quiere? Quiero la custodia completa fuera de la mesa. Solo visitas. Y quiero la prueba de paternidad inmediatamente después del nacimiento. De acuerdo, dije con calma. Judith me lanzaba una mirada que decía que tendríamos que hablar más tarde, pero siguió la corriente. Revisamos el acuerdo de custodia. Aston tendría derechos de visita pendientes de la confirmación de la paternidad. Pagaría una manutención mínima hasta que se estableciera la paternidad. La casa y los bienes seguirían dividiéndose, pero la batalla por la custodia había terminado antes de empezar. Aston firmó los papeles con manos temblorosas. Toda su estrategia se había derrumbado. Había estado luchando por la custodia parcial para reducir la manutención de su hijo, pero ahora ni siquiera estaba seguro de que el bebé fuera suyo. Killian parecía furioso. Kelsey parecía confundida. ¿Yo? Parecía derrotada, resignada, como si acabara de confesar mi secreto más oscuro y lo hubiera perdido todo. La mediación terminó a las 4:03 de la tarde. Estábamos recogiendo nuestras cosas cuando unos pasos pesados resonaron por el pasillo. 2 policías aparecieron en la puerta, sus expresiones serias y profesionales. «¿Aston Frederick?», preguntó uno de ellos. Aston levantó la vista confundido. «Sí. Está bajo arresto por malversación y fraude electrónico. Tiene derecho a permanecer en silencio». El resto sucedió en cámara lenta. Los oficiales acercándose. El rostro de Aston pasando de la confusión al horror y al entendimiento. Killian dando un paso al frente, ya en modo abogado. Kelsey retrocediendo, distanciándose. ¿Qué? La voz de Aston era estrangulada. ¿De qué está hablando? Su negocio, señor. Frederick Hutchinson Software. Tenemos una orden de arresto basada en pruebas de malversación sistemática durante un periodo de 2 años. ¿Leo? El rostro de Aston se torció de rabia y traición. Leo hizo esto. Esta es Milani. Milani, ¿tú? Me levanté, mi mano en mi vientre, y sonreí. Realmente. Sonreí por primera vez en meses. El bebé es tuyo, dije claramente. Mentí sobre la aventura. Nunca te he engañado. Es 100% tu hija. Pero estabas tan dispuesto a creer que te había traicionado porque eso es lo que has estado haciendo todo el tiempo, proyectando. No. Ahora estás bajo arresto por robar a tu empresa. Probablemente irás a la cárcel y yo criaré a nuestra hija sola con la custodia completa mientras tú lo pierdes todo. Su rostro pasó por todas las emociones con incredulidad. Furia. Bastarda, siseó. Manipuladora. Señor, necesitamos que venga con nosotros. Los oficiales se movieron. Lo esposaron allí mismo en la sala de mediación mientras todos miraban. Kelsey lloraba ahora. Danny, ¿qué está pasando? Y Kelsey. Me volví hacia ella. Tu esposo Brandon te saluda. Presentará la demanda de divorcio mañana. Resulta que tampoco le gusta que le engañen. Curioso cómo funciona eso. Su rostro se puso ceniciento. ¿Se lo dijiste? Le mostré fotos, mensajes de texto, recibos de hotel, todo. Es un tipo muy agradable, por cierto. Con el corazón roto, pero agradable. Se merece algo mejor que tú. Aston estaba siendo escoltado. Ahora gritaba. Obscenidades, amenazas, promesas de venganza. A los oficiales no les importaba. Lo habían oído todo antes. Killian ya estaba al teléfono, tratando de organizar la fianza. Kelsey se había derrumbado en una silla, sollozando. Y yo salí de ese edificio con Judith a mi lado, con la cabeza bien alta. Eso fue lo más loco que he presenciado en mi vida, dijo Judith. La confesión falsa de la aventura. Brillante. Cruel, pero brillante. ¿Se lo merecía? Absolutamente. Pero Milani, sabes que luchará contra los cargos. Alegará inocencia. Esto no ha terminado. Para mí sí, dije.
Leo tiene documentación, contables forenses, rastros de papel. Aston está acabado. Y aunque de alguna manera se libre de los cargos, lo ha perdido todo. Su reputación, su negocio, su novia, su libertad. Está destruido. Llegamos al estacionamiento. El sol se estaba poniendo, pintándolo todo de oro y rojo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Leo. El arresto fue sin problemas. La empresa está a salvo. La adquisición sigue en marcha. ¿Lo hiciste bien? Otro texto de Brandon. He presentado los papeles de divorcio hoy. Gracias por decírmelo. Buena suerte con tu bebé. Y uno de Mariana. Estoy en tu casa con helado y vino apto para el embarazo. Trae tu trasero victorioso aquí. Vamos a celebrar. Me quedé allí un momento, una mano en mi vientre, sintiendo a mi hija patear. Fuerte, sana, mía. Vamos a casa, le dije a Judith. Tengo helado esperándome. Aston pagó la fianza a la mañana siguiente, $200.000 que Ellen tuvo que reunir hipotecando su casa. Me llamó inmediatamente 17 veces. No respondí. Luego apareció en mi casa. Observé por la ventana cómo golpeaba la puerta. Tenía un aspecto terrible, no había dormido, no se había afeitado. El barniz de chico de oro se había agrietado por completo. Milani, abre la puerta. Tenemos que hablar. Llamé a la policía, les dije que mi esposo, del que estaba separada, estaba violando la orden de alejamiento que Judith había presentado el día anterior. Llegaron en 6 minutos y lo escoltaron con una advertencia. Intentó enviarme mensajes de texto. Me tendiste una trampa. Tú y Leo, esto es una encerrona. Lo probaré. Probaré que orquestaste esto y te demandaré por todo. Respondí una vez. Robaste dinero de la empresa y de mí. Yo no te obligué a hacerlo. Solo me aseguré de que te atraparan. Hay una diferencia. Borra mi número. Luego lo bloqueé. La noticia se conoció 2 días después. Titulares locales. Cofundador de startup tecnológica arrestado por malversación. La historia se extendió rápidamente en nuestra pequeña comunidad empresarial. La cara de Aston estaba pegada en sitios web de negocios y estaciones de noticias locales. Ellen me llamó llorando, rogándome que retirara cualquier cargo que hubiera presentado, que hiciera que se detuviera. Le recordé amablemente que yo no había presentado nada. Lo había hecho la empresa, las pruebas. Su hijo se había hecho esto a sí mismo. Me llamó bruja vengativa y colgó. Nunca más volví a saber de ella. Kelsey perdió su trabajo en la empresa. No por la aventura, aunque eso no ayudó, sino porque había sido cómplice en algunos de los planes de Aston. Había ayudado a fabricar facturas. Había firmado pagos a proveedores falsos. Había sido la cara bonita que distraía a la gente mientras él robaba. Fue arrestada 3 semanas después de Aston. Brandon solicitó el divorcio y se quedó con la casa, el coche y el perro. Kelsey volvió a vivir con sus padres en algún pequeño pueblo del norte del estado. Me enteré a través de la red de información de Tyler que estaba trabajando en un centro de llamadas. La justicia se sintió bien. Me puse de parto el 28 de mayo, 2 semanas después de la mediación. Mariana me llevó al hospital a las 3 de la mañana. Mi madre nos encontró allí junto con Cale. Me tomaron de las manos mientras gritaba y empujaba y traía a mi hija al mundo. Era perfecta. 3 kilos y 300 gramos. Pelo oscuro como el mío. Ojos azules que probablemente cambiarían. Dedos diminutos que se aferraron a los míos con una fuerza sorprendente. Es preciosa, susurró mi madre, llorando. Oh, Milani, es tan preciosa. La pusieron sobre mi pecho, cálida, llorando y viva. Y sentí que algo se rompía y se curaba simultáneamente en mi corazón. Todo el dolor del último mes parecía distante, irrelevante. Esto era lo que importaba. Esta pequeña persona que me necesitaba. Hola, le susurré. Hola, pequeña. Soy tu mamá. Luché por ti y seguiré luchando por ti siempre. La llamé Clare, en honor a mi abuela,
que había sido la mujer más fuerte que había conocido. Clare Elizabeth. Sin apellido compuesto, solo el mío. Frederick podría venir después si ella lo quería, pero por ahora, era toda mía. El hospital me exigió que notificara a Aston del nacimiento. Obligación legal. Hice que la enfermera enviara una notificación estándar a la oficina de su abogado. En una hora, estaba allí. Intentó ver a Clare, intentó sostenerla. Las enfermeras lo detuvieron en mi puerta. Ella no te quiere aquí, dijo una de ellas con firmeza. Les conté todo. Las enfermeras son increíbles cuando protegen a las nuevas madres. Tienes derechos de visita pendientes de paternidad. Eso significa visitas programadas a través de los tribunales, no aparecer sin ser invitado. ¿Es mi hija? Eso aún no está establecido, dijo la enfermera con frialdad. Y aunque lo sea, la madre tiene derecho a rechazarte durante su estancia en el hospital. Señor, voy a pedirle que se vaya antes de que llamemos a seguridad. Se fue, pero no sin antes mirar por la ventana a Clare durmiendo en su cuna junto a mi cama. Vi su rostro, conflictivo, quizás arrepentido, definitivamente enfadado. No me importó. Él había tomado sus decisiones. La prueba de paternidad se hizo 3 días después del nacimiento de Clare. Ordenada por el tribunal, un rápido hisopo bucal. Resultados en 72 horas. El abogado de Aston presionó para obtener visitas inmediatas pendientes de los resultados. Judith lo rechazó de plano. Mi clienta se está recuperando del parto, argumentó. El bebé está lactando. El señor Frederick puede esperar a la paternidad confirmada antes de interrumpir la rutina del lactante. Esperamos. Pasé esos días en una burbuja de agotamiento y alegría, aprendiendo a amamantar, aprendiendo los llantos de Clare, aprendiendo a funcionar con 2 horas de sueño. Los resultados llegaron el 6º día. Probabilidad de paternidad, 99.9%. Era de Aston, definitivamente, sin duda. Inmediatamente solicitó derechos de visita. El tribunal le concedió visitas supervisadas, 4 horas 2 veces por semana en un lugar neutral con un trabajador social presente. La primera visita fue un desastre. Clare gritó todo el tiempo. Solo tenía 10 días, era exclusivamente amamantada y no conocía a ese hombre que la sostenía. Aston parecía abrumado y frustrado. El informe del trabajador social señaló que había pasado la mayor parte de las 4 horas tratando de calmarla mientras miraba su teléfono. La segunda visita fue peor. Clare seguía gritando. Aston se la devolvió al trabajador social después de 90 minutos y se fue temprano. Para la tercera visita, dejó de aparecer. Su abogado llamó a Judith con una propuesta. Aston renunciaría a todos los derechos de custodia a cambio de una manutención reducida, pagos mínimos. Básicamente, quería fingir que Clare no existía. Es insultante, me dijo Judith. Quiere pagar prácticamente nada y no tener ninguna responsabilidad. Miré a Clare durmiendo en mis brazos. Su carita pacífica, regordeta. Contraoferta, dije. Él renuncia a todos los derechos parentales por completo. Sin custodia, sin visitas, sin voz ni voto en su vida. A cambio, aceptaré una manutención mínima. 500 al mes. Eso es todo. Milani, tienes derecho a mucho más según sus ingresos. Sus ingresos están a punto de ser 0. Va a ir a la cárcel. E incluso si no va, no quiero su dinero. No lo quiero cerca de ella. Lo quiero fuera, legal y permanentemente. Judith me estudió. ¿Estás segura? Completamente. El papeleo se completó en 6 semanas. Aston renunció a sus derechos sobre Clare sin dudarlo. Parecía casi aliviado durante el procedimiento judicial, como si se estuviera liberando de una carga. Bien. Clare no necesitaba un padre que la viera como una carga. Me tenía a mí. Tenía a mi madre. Tenía a Cale y Mariana. Tenía gente que la amaba ferozmente. Tenía suficiente. El juicio de Aston comenzó en septiembre. Leo testificó. Los contables forenses testificaron.
Mostraron el rastro de papel, las cuentas en el extranjero, las sociedades fantasma, los $200.000 que Aston había robado sistemáticamente de su propia empresa. La defensa de Aston intentó alegar que era un préstamo, que planeaba devolverlo, que había un malentendido. La fiscalía mostró correos electrónicos donde le decía a Kelsey que estaba asegurando su futuro con dinero que esos idiotas nunca echarán de menos. El jurado tardó 4 horas en declararlo culpable. Le dieron 6 años, prisión de cuello blanco, pero prisión al fin y al cabo. Tendría 50 años cuando saliera. Su carrera empresarial había terminado. Su reputación, destruida. Kelsey aceptó un acuerdo de culpabilidad. 2 años de libertad condicional y restitución. Testificó contra Aston para salvarse. Algunos dijeron que fue inteligente por su parte. Yo pensé que era solo otra rata huyendo de un barco que se hunde. La adquisición de Frederick Hutchinson Software se llevó a cabo con Leo como único propietario. Nexus Nevaschens pagó $12 millones. Leo me envió un cheque por $43.000, la cantidad exacta que Aston me había robado, junto con una nota. Tu parte de su karma. Cómprale algo bonito a Clare. Lo puse en un fondo universitario para ella. Que su dinero robado pagara por su educación. Justicia poética. La vida se asentó en un nuevo ritmo. Clare creció. Empezó a sonreír a las 6 semanas. A reír a los 3 meses. A darse la vuelta. A sentarse. A gatear. Cada hito se sentía como una victoria. Prueba de que habíamos sobrevivido, de que estábamos prosperando. Mi madre ayudaba con el cuidado de la niña para que yo pudiera volver a trabajar. Había sido diseñadora gráfica antes de que Aston me convenciera de quedarme en casa. Reconstruí mi negocio de autónoma lentamente, aceptando proyectos durante las siestas de Clare y después de que se acostara. Era agotador. Algunos días lloraba de puro cansancio, pero era mío. Mi vida, mis decisiones, mi hija. Mariana se convirtió en la madrina de Clare. Brandon, sí, el ex esposo de Kelsey, Brandon, se convirtió en un amigo inesperado. Nos habíamos unido por la traición y la venganza, y de alguna manera esa base construyó algo real. A veces venía de visita, trayendo pizza y ofreciéndose a sostener a Clare mientras yo me duchaba o dormía una siesta. Nada romántico, solo amistad, solidaridad entre personas que habían sobrevivido al mismo tipo de dolor. Salí con alguien ocasionalmente. Nada serio. No estaba lista para algo serio. Quizás no lo estaría por mucho tiempo. Estaba bien. Clare cumplió 2 años en un día soleado de mayo. Tuvimos una pequeña fiesta en el parque. Mi madre, Kale, Mariana, Brandon, algunos otros amigos. Leo incluso pasó con un oso de peluche gigante y un bono de ahorro para el futuro de Clare. Observé a mi hija correr por el césped, persiguiendo burbujas, riendo con pura alegría. Se parecía a mí, actuaba como yo. No había nada de Aston en ella excepto la genética, e incluso eso se sentía discutible en sus buenos días. Lo hiciste bien, dijo Mariana, de pie a mi lado. Mírala. Es feliz, sana, amada. Lo es, asentí. ¿Has sabido algo de Aston? No lo había hecho. En meses. Lo último que supe es que estaba en una instalación de mínima seguridad en la parte norte del estado. Ellen lo visitaba a veces. Me enteré por la red de chismes que se había convertido en una sombra de sí misma. Envejeció 10 años en 2, perdió su casa, perdió el respeto de su hijo. Me sentí un poco mal por ella, pero no lo suficiente como para contactarla. No, le dije a Mariana, y no quiero. Ese capítulo está cerrado. Bien. Apretó mi hombro. Te mereces mejores capítulos de todos modos. Clare corrió hacia mí, su cara pegajosa de glaseado de pastel. Mamá, mamá, ah. La levanté, la hice girar, sentí sus chillidos de alegría vibrar a través de mí como música. ¿Esta? Esta fue la venganza que nunca vieron venir. No el arresto ni el juicio ni la condena. Esas fueron solo consecuencias. Repercusiones legales por acciones ilegales. La verdadera venganza era esta, yo era feliz. Aston había intentado aplastarme.
Intentó llevarse todo. Mi dinero, mi dignidad, mi hija. Había calculado su estrategia de salida con la precisión de un maestro de ajedrez, seguro de que saldría ganando. Pero había calculado mal una cosa crucial. Había asumido que me rompería, que colapsaría bajo el peso de la traición y la pérdida, que sería demasiado débil, demasiado herida, demasiado destruida para contraatacar. Había olvidado que la traición no siempre rompe a la gente. A veces la forja. Ahora era más fuerte que nunca. Más independiente, más segura de mí misma. Había aprendido que podía sobrevivir a cualquier cosa. Podía mantener a mi hija sola, podía construir una vida desde las cenizas. Aston estaba en la cárcel, su futuro destruido, su reputación arruinada, su libertad perdida. Y yo estaba aquí, bajo el sol, viendo a mi hija perseguir burbujas, rodeada de gente que realmente me amaba. Gané. No porque lo destruí, aunque lo hice, sino porque construí algo mejor de las ruinas que él dejó atrás. Clare tiró de mi pelo. Mamá, feliz. Besé su frente, saboreé el glaseado y la alegría. Sí, cariño, dije. Mamá está feliz.